Bona nit. I per a xerrar sobre el genoma contem amb el doctor Manuel Pérez Alonso, que té un currículum extensíssim i només diré algunes cosetes. És catedràtic de genètica de la Universitat de València i el seu camp d'investigació és la genètica molecular i la genòmica aplicada a la medicina. Actualment investiga en el desenvolupament de ferramentes per al diagnòstic genòmic de malalties hereditàries. Ha participat en programes internacionals d'investigació i ha dirigit més de 30 projectes d'investigació. És autor de més de 60 publicacions en revistes d'impacte, entre elles 3 articles en la revista Nature. És editor en cap de la revista Genètica Mèdica, president del clúster Bioval, president de l'Associació Espanyola d'Emprendedores Científicos i altres càrrecs que té, a més de ser membre de diferents comitès i ha estat premiat en diferents ocasions. És autor de 5 patents biotecnològiques i ha estat promotor i soci fundador de 9 empreses biotecnològiques, entre elles Valentia Biofarma, l'Instituto de Medicina Genòmica i Sistemes Genòmicos. Un últim mèrit que assenyalaré és que té casa a Sixàbia. Sempre que pot, ve a passar alguns dies a Sixàbia. Bé, doncs, li dono la paraula al doctor Pérez Alonso per a que ens parli sobre el futur que ens espera gràcies a l'anàlisi del genoma. Bé, doncs gràcies, Manuel, per dir-ho així i té la paraula. Muchas gracias, buen día. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la amable presentación y sobre todo la invitación para venir aquí, que es, Javier, para mí es mi segunda casa. No he nacido aquí, pero es el sitio donde vengo siempre que puedo para disfrutar de todo, de este pueblo tan entrañable, el paisaje, el mar y la comida tan excelente y la buena gente que hay aquí. Bueno, cuando me propusieron venir a hablar sobre genética, me planteé cuál va a ser el mensaje que me gustaría daros. Y ese mensaje es precisamente la etapa, la nueva era que se está abriendo hoy en día con lo que llamamos la genómica. Antiguamente hablábamos de una ciencia que era la genética y hoy hablamos ya de una ciencia más amplia que es la genómica, y toda esta etapa se está abriendo a través de un mundo que yo considero fascinante, que es el mundo que llamamos el leer el genoma, la lectura del genoma. Entonces, me gustaría, antes de empezar, deciros que mi trabajo es en la universidad como profesor de genética, y para mí, lo que me gusta es que se me interrumpa el mayor número de veces posible. No pretendo hacer un monólogo y hablar una hora y después tal vez ya alguna pregunta o alguna interacción, sino que si hay alguna cosa que queremos comentar o alguna inquietud, que lo antes posible que me lo planteéis y me resultará mucho más fácil dar esta charla con interacción con todos vosotros. Entonces, he cogido el rotulador y he pedido un poquito de papel. Gracias a mi amigo Chimo Bonufer, una persona que aprecio muchísimo también, que es el que está a cargo de este museo. Y a mí me gustaría comenzar haciendo un breve esquema para ver dónde está toda esa información que tanto interés está despertando en los medios de comunicación, y casi podríamos decir cada día hay una noticia en torno al genoma. Entonces, esa información está toda en un sitio. Nosotros tenemos aquí una célula. Las células tienen muchos tipos de formas según qué parte del cuerpo analicemos, pero bueno, esto es una célula típica, más o menos así, redondeada y alargada, y dentro de la célula siempre hay una estructura que suele ser así redondita, que es el núcleo. Ahí dentro del núcleo es donde está toda la información genética. Dentro del núcleo están los cromosomas, que tienen esa forma que
así siempre sale en alguna fotografía con forma de X o de Y y otras formas con forma de palitos, pero lo importante de lo que hay dentro de los cromosomas es que ahí está el ADN plegado. Los cromosomas tienen una forma diferente según cuál miremos, pero todo eso es el ADN, y cuando luego lo miramos en una imagen mucho más ampliada es la famosa doble hélice que todos habréis visto seguro en muchas ocasiones, que es una cosa más o menos así. ¿Tiene este aspecto? Esta es la famosa doble hélice del ADN, que eso no es más que una molécula química que se llama ácido desoxirribonucleico y que es donde está la información. La información que todos tenemos está ahí codificada, es un código químico. Y ese ADN es el que nos hace a todos los seres vivos tal como somos. Todos sabemos que si esperamos el nacimiento, si tenemos, por ejemplo, miramos en una charca y tenemos unos huevos de ranas y esperamos ahí, todos sabemos que después del tiempo de incubación correspondiente, ahí va a salir una rana, no va a salir un rinoceronte ni va a salir un cocodrilo. ¿Y por qué sale una rana? Porque ahí dentro, a partir de una sola célula, está toda la información necesaria para que salga ese animalito. Lo mismo con todas las personas. De un cigoto de una persona va a salir siempre otra persona o el animal que corresponda. Esa información entonces está codificada. Cuando nosotros miramos un más aumento, no se ve, pero lo vemos con técnicas indirectas, miramos una de estas hebras del ADN, nosotros lo que encontramos son las famosas letras del genoma, seguro que la habéis oído en muchas ocasiones, que son 4 letras. Estas son las 4 letras del genoma. A, G, C, T, que se llaman adenina, guanina, citosina y timina. Estas son las 4 letras con las que se genera toda la información para que un ser vivo salga tal cual es y seamos tal cual somos. ¿Cuál es la información entonces? ¿Cómo se genera a partir de esto? Pues se genera a través de textos larguísimos en órdenes que a priori no sabemos cuál puede ser, pero esto es una secuencia típica de ADN. Y así sucesivamente. ¿Cuántas letras tenemos? ¿Tenéis una idea aproximada del número de letras que tenemos en nuestro genoma? ¿Alguien se atreve a dar una cifra? ¿Cuántos millones de letras tenemos? Miles de millones. Miles de... 3.000 millones. 3.000 millones. Increíble. No estaba preparado, pero acá nos conocemos. Debe ser que de tantas veces que le cuento mi trabajo con la genética, mi gran amigo ya, pues es que lo he dicho clavado. 3.000 millones. 3.000 millones de letras. Realmente, imaginad lo que significaría que ya se puede hacer, que nos pongamos a escribir, que yo quería invitaros a hacer este ejercicio, que en páginas como esta nos pongamos a escribir las letras del genoma de una persona. ¿Sabéis cuántas páginas necesitaríamos? 3.000 millones de letras. Pero es que además las personas tenemos una característica biológica un poco compleja de explicar, y es que tenemos 2 copias de nuestro genoma, somos lo que se llama un ser diploide. Realmente no tenemos 3.000, tenemos 6.000, porque tenemos 2 genomas enteros. Repito, 6.000 millones de letras. Esto es el genoma de una persona. Y claro, ahora entramos a ver cuáles son las consecuencias que tiene llegar a estamos intentando comprender lo que significan esos 6.000 millones de letras, que es una cantidad de información realmente gigantesca. Los ordenadores se quedan muchas veces colapsados cuando le metemos, sin darnos cuenta, en un programa, si hacemos un corta-pega, claro, no se puede cortar y pegar 6.000 millones de letras. Pero imaginad lo que esto significa. Vale, ahora, esto está estructurado ¿de qué manera? ¿Están desordenadas esas letras? No, están en forma de secuencia. Esto es lo que llamamos la secuencia del genoma. Eso es muy importante, esa palabra. Vamos a hacerlo en negro, así. Pinta un poco más. La secuencia de ADN. La secuencia es el orden con el que esas letras las encontramos. No significa como fueron ya las escribía, que lo he hecho más o menos aleatoriamente. Cada uno de nosotros, cuando leemos ese texto, lo tenemos diferente. ¿Por qué somos diferentes?
¿Por qué mi amigo Ian me saca 30 centímetros de altura? Por sus genes. Tiene los genes de la altura y yo esos genes precisamente no los he heredado. ¿Por qué unas personas tenemos el color más oscuro de la piel, otros más claro? El color de los ojos, el pelo. Tenemos todas esas características que son diferentes porque nuestra secuencia de ADN es diferente en determinados genes. ¿Cuántos genes tenemos? Aproximadamente. El número exacto, ya esto empiezan ahora las incertidumbres. ¿Por qué incertidumbres? Porque no tenemos todavía toda la información, no la entendemos completamente. Tenemos aproximadamente 25.000 genes. Y esos 25.000 genes hacen que, o dictan, cada una de nuestras características biológicas, nuestra salud y nuestra tendencia a la enfermedad. ¿Habéis oído hablar de las enfermedades raras? Se habla mucho en los medios de comunicación, es una problemática compleja. La mayor parte de las enfermedades raras se deben a un cambio en esa secuencia de ADN, que es un cambio que se considera patológico, es lo que llamamos una mutación. Una mutación es un cambio en el ADN fuera de lo normal. Cuando una sola letra, con una sola letra cambiada, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo aquí. Vamos a imaginar que esto podría ser un ejemplo de cualquiera de los genes humanos que tenemos. Pues bien, una mutación significa que una persona, de una forma espontánea, de padres a hijos, se puede producir un cambio aberrante, pues se produce la desaparición de una letra. Esto ya es suficiente. Una sola letra desaparecida puede ser suficiente para que se genere una enfermedad genética rara. Y entonces los cambios en el ADN, todos ellos dan lugar a enfermedades. La respuesta es que no. Hay muchos cambios en el ADN, que es lo que llamamos, volvemos a esta página que tenemos, que es lo que llamamos polimorfismo. Un polimorfismo significa que entre las distintas personas, cuando analizamos distintas partes del genoma, encontramos diferencias, pero son diferencias no patológicas, es decir, diferencias que dan lugar a ese rango de variación natural que hace que todas las personas tengamos esas diferencias que decimos, de color de pelo, de altura, de peso, de fuerza física y de características dentro del rango normal. Vale, ahora vamos a entrar en definir la tecnología, las herramientas que nos permiten llegar a leer y ver qué es lo que hay dentro del genoma. Pues el primero de los científicos que de una forma sistemática pudo hacer algo realmente una aportación sustancial a la genética es un señor que se llamaba Gregor Mendel, que era un monje de Chequia, un monje de un monasterio, que hizo un trabajo muy reconocido y se ha considerado como el padre de la genética. Es un señor que trabajó con guisantes. Este hombre hizo la primera lectura que podemos considerarla, digamos, como un gran salto en la ciencia, que fue ver una característica dentro de las semillas de los guisantes, las famosas semillas que eran verdes o eran amarillas. Todo esto, algo tan sencillo como ver semillas de color verde y semillas de color amarillo, pudo establecer y hacer una propuesta de la existencia de una entidad, porque no se sabía qué significaba esto estamos hablando de hace más de 150 años, una entidad que había dentro de esa planta y que era la que dictaba esta característica tal como la conocemos hoy en día, que es un gen que hace que las semillas sean de un color o de otro. Encontró una primera característica, que era de las semillas, que eran amarillas o verdes. Eso fue, podríamos decir, el primer gen que de una forma explícita se reconoce como que dicta algo visible, y después, por otra parte, reconoció esa otra característica, que son las semillas que eran de color liso o
de textura lisa o rugoso. Esto era otro gen. Son dos genes que pudo mostrar a la comunidad científica la forma en que se heredaban, y por eso se le consideró el padre de la genética. Pues desde entonces, que cuando este señor hizo sus trabajos, ni siquiera se conocía que el ADN era el lugar donde residía la información genética, desde entonces hasta ahora los cambios han sido verdaderamente espectaculares. Ahora, cuando queremos leer la información que hay en el genoma, utilizamos las herramientas de la biología molecular. Esto se hace en unos laboratorios especializados de análisis de ADN. La biología molecular lo que nos permite es acceder al ADN y leer su contenido de información. Podemos leer esas letras, tal como decíamos, las AGCT, para cada persona individual. Ahora mismo hay tecnologías, no son aparatos automáticos, tienen ciertas complejidades que hacen que no sea, digamos, directa la interpretación, pero nosotros con estas herramientas, con estos aparatos que se llaman secuenciadores de ADN, es el nombre popular que se les da, secuenciadores de ADN, secuenciadores de DNA o ADN. Con estos aparatos nosotros podemos tomar una muestra de cualquiera de nosotros y leer esos 3.000 millones de letras. Eso en un tiempo relativamente corto se puede hacer. Podríamos plantearnos el reto científico y diríamos, bueno, pues vamos a analizarlos todos los que estamos aquí. Esa información, aparte de la cantidad de información que hay, ¿sabéis cuánto de todo lo que hemos leído, de ese texto que tenemos en el papel o en el ordenador, vamos a poder interpretar su significado? ¿Tenéis una idea? Sí, un porcentaje. 5%. Pues se nota que este señor es científico también, porque están muy en la línea. Pues yo diría un 5%, un 6%, no tenemos una cifra exacta, pero sí como un 5%, no vamos a superar el 10%. Entonces, está todo por hacer, realmente, sí. Tenemos todas estas páginas, tenemos ya el libro de nuestro genoma, y ahora nos ponemos a mirar qué es lo que hay ahí. La verdad es que nos vamos a quedar en el 5%, y a lo mejor incluso con el 4% o con el 3%. Es que está todo por hacer y está todo por descubrir. Necesitamos unas herramientas, lo digo porque veo también mucha gente joven por aquí que a lo mejor está pensando en su futuro profesional a qué se va a dedicar. Pues hay unas herramientas de informática interesantísimas que se llama la bioinformática. La bioinformática son las herramientas que ahora se están empezando a desarrollar para poder interpretar toda esa información. ¿Cuál es el problema de interpretar esa información? Que todavía estamos lejos de definir las funciones que desempeñan todas y cada una de esas letras. Estamos muy, muy lejos. Hay segmentos del genoma que todavía no sabemos ni siquiera para qué están. Se sabe que están, pero no sabemos para qué están. Entonces, cuando analizamos, comparamos los genomas de dos personas de las que estamos aquí en este grupo, una y otra, vamos a coger al azar dos personas y ya ponemos aquí ese libro. Ahora hacemos una comparación, se puede usar un ordenador para compararlo. La cuestión es que vamos a encontrar miles y miles de cambios, de diferencias entre las dos personas. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿estas diferencias qué significan? ¿Hay alguna de ellas que puede ser causante de una enfermedad? ¿Hay alguna de ellas que puede afectar a mi salud? La respuesta a todos es, bueno, puede ser que encontremos entre esos miles, decenas de miles de cambios, uno o dos de esos cambios, que es la media de lo que se puede encontrar, que puede ser relevante para nuestra salud. Y que podemos decir ahora, dar una respuesta y decir, efectivamente hemos encontrado una mutación, un cambio que afecta y podría ser un riesgo de sufrir una enfermedad en un futuro. Pero el resto, no podemos decir que no es importante, podemos decir que no lo sabemos. Posiblemente es importante, pero no lo sabemos porque las herramientas de la bioinformática están todavía en
vamos a decir, en una edad muy primitiva. ¿Por qué? Porque esos 3.000 millones de letras significa que se almacenan en discos de información que representan terabytes de información. Cuando cogemos un terabyte de información de una persona y lo comparamos con otro terabyte y con otro, y con otro, y con otro, se genera una matriz de comparación que no existen todavía herramientas capaces de comparar todo con todo. Por tanto, la bioinformática, que es una de las ciencias que se considera que tiene más futuro profesional, pues está todavía, estamos todos a la espera de que nos pueda proporcionar esa forma directa de acceder y de leer y de decir qué es lo que significan todas estas letras. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Muy buena pregunta. Bueno, la verdad es que creo que la cerveza, después de cenar, creo que la va a tener que pagar. Es verdad, eso sí, pero me toca pagar esta ronda porque veo mucha interacción. Gracias. Pues mira, muchas veces me dicen mis amigos y que me conocen, que me han visto trabajar y dedicar pues, prácticamente toda mi vida profesional a este campo de la genética. Bueno, esto dentro de, a lo mejor, dentro de 10 años ya será todo automático, meteremos el ADN por un sitio y ya saldrá nuestro informe completo. Me dicen, dentro de unos años, dentro de 10, dentro de 20, yo creo que posiblemente ninguno de nosotros verá, ni siquiera los más jóvenes, ese momento en el que sea una máquina tan automática que nos lo lea todo. Creo que faltan décadas y probablemente siglos, porque la complejidad de nuestro genoma y de la vida en general es grandísima. No por todas estas letras, no, es que también tenemos que entender hasta qué punto vamos a poder asociar cada característica humana a cada una de estas letras. Yo cuando me puse a trabajar en el campo del diagnóstico de enfermedades, esto hace ya pues, más de 20 años, había solamente un par de decenas de enfermedades que se podían diagnosticar, no llegaba a las 100. Ahora ya son más de 5.000 las enfermedades genéticas que se pueden diagnosticar. Pero aún así, estamos hablando solamente de enfermedades genéticas raras. Estamos muy lejos de poder diagnosticar características humanas más complejas. Por ejemplo, el comportamiento, por ejemplo, el talento, los genes de la inteligencia, que los hay, los genes que determinan nuestra tendencia a tener una forma de pensar u otra, los genes relacionados con enfermedades genéticas complejas, por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad que se sabe que tiene un componente genético importante, pero ahí no hay un gen que está ligado a la hipertensión, hay decenas de genes que todavía faltan por descubrir y asociar uno a uno, de manera que podamos hacer un diagnóstico preciso a las personas. Pasa lo mismo también con la depresión, con enfermedades mentales, como el Parkinson, también está ligado a decenas de genes, el autismo, se conocen ya cientos de genes, pero que en su conjunto cada uno hace una pequeña contribución, pero no se pueden hacer un diagnóstico preciso del estatus de lo que es la situación de una persona particular. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Esa es una pregunta que todavía no hemos... Estoy mirando el tiempo para que no se me pase, llevamos un tiempo razonable. ¿Para qué sirve diagnosticar y mirar el genoma? Porque, claro, estamos diciendo, vamos a mirar el genoma, vamos a ver si hay una mutación, y todo esto ¿para qué sirve? Sí, tiene dos aplicaciones principales. El diagnóstico. Diagnosticar enfermedades a nivel genético nos permite hacer un diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz significa que si a una persona, antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad, podemos saber que esa enfermedad se puede producir, se puede generar en esa persona, se pueden tomar pautas de tratamientos preventivos que pueden hacer que la persona o bien no desarrolle la enfermedad o bien la desarrolle, se pueda actuar mucho antes de que sea demasiado tarde. Un ejemplo muy conocido es algunos tipos de cáncer hereditario. Hay un gen que se hizo famoso hace unos años, que es el gen
aunque hay varios, pero este es el más, BRCA1, que este nombre tan complejo. Este es un gen relacionado con el cáncer de mama hereditario. Se hizo famoso porque Angelina Jolie se sometió a ese test y se le diagnosticó que tenía un cambio, una mutación en ese gen que le provocaba un riesgo muy elevado de que apareciera un cáncer de mama. Entonces ella se sometió a un tratamiento médico preventivo que realmente le libra de ese riesgo de sufrir la enfermedad. Hay otros genes ligados al cáncer hereditario y en todos los casos siempre se trata de un diagnóstico precoz y preventivo que puede salvar la vida de esas personas. Hay otra aplicación del diagnóstico más compleja y es lo que se llama la medicina personalizada. Creo que tuvimos hace unas semanas o meses, estuvo aquí una gran amiga mía, es una experta en cáncer, medicina personalizada. ¿Qué es esto? Estuvo Ana Yuk, si no recuerdo mal, y os habló sobre medicina personalizada. La medicina personalizada significa que está evolucionando la medicina en el sentido de que la forma convencional de aplicar tratamientos a los pacientes ha sido basada en dar un mismo tratamiento para todos los pacientes que tienen unas características más o menos comunes, y hay una tendencia basada precisamente en la genómica y en la genética que consiste en determinar cuáles son las características de esa persona, características genéticas, y en función de esas características aplicarle un tratamiento u otro. Entonces, esto, la base de todo es el análisis de ADN, de manera que al paciente, antes de administrarle un tratamiento, primero se le somete a un test de DNA o de una molécula similar, que es el RNA, puede ser DNA o RNA, y con uno de esos test, según el resultado de ese test, se aplica un tratamiento u otro. Entonces, esto es otro de los campos que se está abriendo gracias a los avances de la genética, que, bueno, aunque yo digo que hay mucho por descubrir, ya empezamos a tener aplicaciones concretas y utilidades que, digamos, van en beneficio de los ciudadanos y en beneficio de los pacientes. Momento para una ronda de preguntas, o continuamos, por favor. El famoso gen del guerrero, Sí. ¿esto es una realidad o es una invención? ¿Y hasta qué punto esto es...? Yo entiendo todo lo de cáncer y todo, pero Sí. si a una persona se le descubre el gen de guerrero, entonces eso significa que automáticamente es un sociópata o un psicópata, o todo esto son invenciones. Bien, es una pregunta muy interesante. El gen del guerrero, como se le llamó, digamos, de forma popular, es cierto que existe un gen al que se le ha dado este nombre, es un gen relacionado con la agresividad. Es verdad que cuando se descubrió hace unos años se vio que hay un gen que provoca cierta tendencia en las personas que tienen esa variante. El gen lo tenemos todos tenemos todos los genes, lo que pasa es que tenemos variantes diferentes. Entonces, el que tiene esa variante tiene una tendencia mayor digamos, a ser agresivo o tener un comportamiento violento, pero no significa que esas personas sean psicópatas, ni mucho menos. Yo no soy experto en psiquiatría y tenemos aquí muy buenos expertos en psiquiatría que podrían aportar su punto de vista, pero desde el punto de vista de un modesto biólogo que se dedica a la genética, yo lo que sí que puedo aportar es mi visión, que podríamos decir evolutiva, en el sentido de que la agresividad y la violencia posiblemente son restos ancestrales de cuando vivíamos en las cavernas, y posiblemente en las cavernas, el que estaba en una caverna y el que estaba en otra caverna posiblemente tenían que tener cierta respuesta de defensa, y esa agresividad contenida y dentro de un rango de un uso, digamos, racional, podría no ser mala. La agresividad también dentro de los deportes, la agresividad contenida, moderada y dentro de un uso racional, se puede considerar algo razonable. Otra cosa es cuando la agresividad
vaya unida a un uso, digamos, ilegítimo de la misma, que es cuando podríamos tal vez hablar de psicópatas, tal como yo lo veo desde el punto de vista, insisto que no soy experto en psiquiatría. Lo que sí que digo es que ese gen sí que está definido y tiene nombre, que se ha caracterizado y que efectivamente tiene aumenta el riesgo de las personas que tienen esa variante. Las variantes genéticas, eso no lo he dicho antes, gracias por la pregunta, porque así me permite añadir más información que puede ser interesante. Hay una palabra un poco extraña que utilizamos los genetistas, que es la palabra alelo. Los alelos son las variantes con las que un gen puede mostrarse entre distintas personas o entre distintos organismos. Por ejemplo, hablamos de un gen, el gen A, en el caso de los guisantes se utiliza mucho, hablamos de un gen A, que ponemos una letra y ya está, pues el gen A puede tener dos formas, la forma A mayúscula y la forma A minúscula. Estos son como dos alelos. Hay genes que solamente se les conoce dos alelos, hay otros en los cuales se les conoce cientos o miles de alelos que son variantes de ese mismo gen. Entonces podríamos hablar de A1, A2, A3, unos podrían ser con letra pequeña, otros con letra grande, puede haber. Entonces, todo esto, los alelos son las variantes que cada uno tenemos de un mismo gen. Es decir, el gen este famoso, el guerrero, que fue muy controvertido cuando se descubrió, por los pros y contras de hacer este tipo de estudios en las personas también, no significa que unos tienen el gen y otros no tienen el gen. Todos tenemos el gen, pero tenemos distintas variantes, distintos alelos. Alelo es el sinónimo de variante, pero muchas veces los científicos utilizamos palabras un poco extrañas para decirlo bien. Variantes, variaciones. ¿Más preguntas? Sí. Eso significa que la letra pot canviar. Sí. Que unas personas tienen... Perquè en un puesto Sí. y otros tienen... Exactamente, sí. Un alelo, la diferencia entre un alelo y otro puede ser exactamente muy similar a lo que poníamos antes. Antes poníamos una mutación, ¿sí? Ahora no está. Creo que está... he escrito muchas cosas, ya no vaya mucho. A ver. Aquí está, sí, ahí está. Esta de aquí. Mira, aquí decíamos, una letra que falta puede ser una mutación. Bien, hay otra opción que es muy típica, de lo más normal en nuestro genoma, es que cuando analizamos nuestras letras encontramos... y de repente aquí, por ejemplo, esta, pues mejor, vamos a ponerlo aquí arriba, podría ser que esta puede ser o A o T, y se pone así. ¿Qué significa? Y en esta posición del genoma, ahí hay una variación y puede ser una u otra, no es patológico, no es una enfermedad, no es nada más que una variación dentro del rango natural de variación entre las personas. Pues esto que se llama, tiene una palabra, un nombre muy técnico, que se llama SNP, un Single Nucleotide Polymorphism, así, SNP. Una SNP, posiciones donde una letra del genoma puede ser una u otra, se conocen millones de posiciones del genoma donde la letra puede variar. Y esa variación, en muy pocos casos, se puede asociar o ligar a una característica concreta. La base conjugar. Exactamente, sí, es una u otra. Y cuando miramos en mi gen, lo encontramos con una letra y lo miramos en el de cualquiera de los que estamos aquí con otra letra diferente. ¿Hay una pregunta? Sí, a ver si me acuerdo la pregunta. No solamente está la información en la secuencia, sino también si el gen está despierto o está dormido, si está activado o no, y si hay factores nucleares que lo despiertan y todo. ¿Podría hablar un poco de esto? Porque claro que sí. Esto es un tema fascinante, del cual solamente iba a entrar si alguien me lo preguntaba, así que muchísimas gracias, porque hay cosas que uno no sabe hasta qué nivel de detalle, de profundidad esperáis de mí, que yo esa parte me parece interesantísima. Mirad, vamos a hacerlo con esta. Y es un esquema muy sencillo y muy interesante. Aquí tenemos, en primer lugar, esto que hay arriba es el ADN. Ese ADN del que hablábamos antes. Todos tenemos esos 3.000 millones de letras por 2, 6.000 millones de letras. Cada uno de los genes es un trocito. Un trocito, no todo el genoma entero, sino en un trozo concreto. Aquí, por ejemplo, de esta parte, vamos a poner que aquí hay un gen.
solemos representarlo así los genetistas, decimos desde aquí hasta aquí hay un gen, luego más para allá habrá otro y más para allá otro, pero esto es un gen que estamos analizando. Pues bien, a partir de este ADN se genera una molécula muy parecida que es el RNA o ARN, puede ser de las dos formas, que es una molécula que es una copia de esto, pero esto es el camino por el cual los genes se expresan en nuestras células, nuestras distintas partes del cuerpo. Las funciones biológicas se desempeñan a través de ese proceso que se llama transcripción y hace que aparezca el ARN correspondiente a un gen concreto. Vale. Pues después ese ARN se convierte, a través de otro proceso, se genera, se suele representar así como una especie de pelotitas o ovillos, se genera una proteína. Este proceso de generar una proteína se llama traducción. Esto es la transcripción y esto es la traducción. Entonces, cuando nosotros analizamos, es un ejercicio de investigación verdaderamente fascinante. Cuando tomamos, se puede hacer con una persona o se puede hacer con un animal de laboratorio, por ejemplo, se puede hacer con un animal de laboratorio o incluso de granja, cogemos los distintos órganos de ese organismo y analizamos ahora todos los ARNs que hay, por ejemplo, en el hígado, o en el cerebro, o en el músculo, o en la piel, o en cualquier parte del cuerpo. Vamos analizando uno a uno, en el páncreas, vamos a analizar los órganos uno a uno. Lo que nosotros vemos aquí es que los ARNs que están presentes son diferentes según el órgano en que miremos. Y eso es lo que realmente hace diferentes a los órganos. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, tenemos en la piel, nos sale pelo, que es una proteína que se llama la queratina, y no nos sale dentro del cerebro, ni dentro de los músculos? Porque no sale el pelo ahí, porque el gen correspondiente a la queratina no está expresándose en el cerebro ni en el músculo, pero sí en la piel. Entonces, todo esto, analizar la colección de ARNs y de proteínas que tenemos dentro de cada órgano, es un ejercicio realmente gigantesco de trabajo que se está haciendo, porque esos 25.000 genes que decíamos se expresan de manera diferente. Todo este proceso se llama expresión génica, y este proceso se produce de forma diferente en cada tejido de nuestro cuerpo, en cada momento de nuestra vida. Es decir, no es lo mismo el hígado de un feto en desarrollo que de un niño, que de una persona adulta, que de una persona en edad senil, ni mucho menos. Y luego también depende de nuestras circunstancias metabólicas. Dependiendo de nuestra dieta, también va a cambiar los genes que se expresan. Entonces, todo esto genera una complejidad que efectivamente nos hace diferentes, no solo a nivel genético, sino también a nivel de lo que se llama nuestro metabolismo. Y todo esto, claro, esto no ocurre de una forma pasiva, esto ocurre de una forma completamente regulada por procesos que tenemos dentro de nuestro cuerpo que están haciendo que, a partir de todo el ADN, que es el mismo en cada una de nuestras células, los genes que se están expresando sean diferentes en cada tejido y en cada momento de nuestra vida. Incluso si tomamos un medicamento u otro, pueden cambiar los genes que se nos están expresando. Y eso es un camino que también se empieza a entender ahora, como no solo al tomar medicamentos cambia la expresión de los genes, sino ahora a la inversa. Cuando queremos combatir las enfermedades, también tenemos que hacer que determinados genes se activen más o menos en función de lo que nosotros queremos. Porque todo esto, al final, este proceso, cuando se produce de una forma normal, digamos, tenemos una vida normal y saludable, y si se altera cualquiera de estos procesos en solamente un tejido, aunque solamente sea en uno de los genes, es cuando se generan los estados patológicos, que es en lo que estamos trabajando para revertir en algunos casos en nuestro laboratorio. No sé si he respondido a la pregunta. Por favor. ¿Todos los genes están codificados con proteína? No, eso es también una pregunta interesantísima. Esto es el proceso, digamos, que se considera estándar. Esto se le llama el dogma central de la biología molecular, porque es el proceso más común y más el que se explica en los libros de texto, porque es el más habitual. Del ADN hay un ARN y después hay una proteína. ¿Qué ocurre? Hay algunos genes que no llegan a la proteína, se quedan en forma de ARN. Ahora, en los
últimos años, una década aproximadamente, se ha descubierto que hay genes interesantísimos, genes reguladores, que se llaman microRNAs, se llaman los miRNA, que son RNAs muy pequeñitos y que nunca llegan a convertirse, a trasladarse esa información al estado de proteína, porque esos microRNAs son RNAs reguladores de otros RNAs. Hay un mundo, y esto no se conocía hace 20 años, esto es un hallazgo muy reciente cuando unos investigadores descubren RNAs que si el tamaño normal más o menos podría ser así, unas 2.000 o 3.000 letras, pues aparecen microRNAs que solamente tienen 20. Una cosa de solamente 20 letras, eso está circulando por nuestro cuerpo y van de unos a otros para tejer redes de contacto y de regulación. Entonces, no significa que esto sea automático el proceso de el ADN pasa a ARN y después proteína, sino que este paso de aquí a aquí está regulado por microRNAs codificados por otros genes. Hay unas auténticas redes de regulación de unos genes sobre otros para que todo ocurra pues, de una forma normal cuando estamos sanos, cuando estamos felices, cuando nos reímos y comemos dieta mediterránea como la que comemos aquí, pues entonces estamos todos, digamos, en un estado fisiológico bueno. Cuando se produce algún tipo de alteración, por ejemplo en un microRNA, ya se conoce que cualquier tipo de alteración en estos RNAs reguladores puede provocar un estado patológico. ¿Viajan por el cuerpo? ¿Cómo viajan? Bueno, viajan a través de vesículas, se generan unas vesículas donde los microRNAs se quedan empaquetados y pueden pasar incluso de una célula a otra. Y los microRNAs también se pueden encontrar, es algo que también se está empezando a conocer ahora. El mundo de los microRNAs es un mundo muy nuevo. Nosotros ahora tomamos sangre de cualquiera de nosotros y vemos que están en circulación por la sangre microRNAs diversos y que no se sabe exactamente qué están haciendo todos ellos. Se empiezan a utilizar como marcadores. Marcadores porque sabemos que si se comparan, por ejemplo, personas sanas o que no tienen una enfermedad con personas que tienen una enfermedad, se encuentran que la colección de microRNAs que circulan por nuestra sangre son diferentes y se utilizan incluso para el diagnóstico precoz de enfermedades. ¿Qué piensan ahora sobre el tema de intercambio genético horizontal entre especies? ¿Existe? ¿No existe? Sí que parece que lo hay, ¿eh? Sí, se han descubierto, que yo sepa, en humanos no se ha demostrado la existencia de un cambio genético horizontal de una especie a otra, un cambio que sea heredable, que no sea una infección, como algunos retrovirus y cosas por el estilo, que son virus un poco extraños que puede haber. Pero lo que es un cambio de que genes de una especie pasen a otra, en organismos de laboratorio sí que se ha podido demostrar, que se llama transferencia horizontal. Entonces, no sería raro que algún día se pudiera descubrir también que existe transferencia horizontal de unas especies a otras. De unas especies a otras, en las cuales una de ellas seamos los humanos. Que yo sepa no se ha descubierto y demostrado, pero podría ser. Yo no lo descarto. Tengamos genes de otros organismos, pues podría ser. ¿Más preguntas? ¿Tienen alguna opinión sobre dicha pregunta? El gen egoísta. Bueno, yo creo que es un científico reconocido y que ha hecho cosas muy sensatas. El libro famoso de Richard, si alguien no lo conoce, Richard Dawkins, creo que lo escribo bien, Dawkins, que ha sido un libro titulado El gen egoísta, que bueno, verdaderamente muestra una perspectiva muy personal suya de cómo los genes de alguna forma tienen, vamos a decir, vida propia y son los que dictan un poco el futuro de las personas que son portadoras de los genes. Podríamos decir que en vez de que las personas portamos a los genes, podríamos decir que los genes portan a las personas y nos llevan. ¿Quién pasea? Para mí el símil
parecido para contar un poco el mensaje del gen egoísta sería, bueno, cuando uno está paseando al perro, ¿está el perro paseando al amo o el amo está paseando al perro? Pues podríamos decir un poco así. Nosotros a veces nos creemos que somos los que nos vemos todos y nos reconocemos como personas y estamos... tenemos dentro a esos genes, que es como yo lo he explicado, y a lo mejor en otro mundo que no conocemos, están los genes hablando entre ellos y están explicando cómo son los humanos que ellos manejan, ¿no? Entonces podríamos decir una visión así, que podría ser una forma de contarlo también. Me gusta que haya preguntas, y estoy seguro que va a haber muchas más, y de tiempo creo que vamos relativamente bien, llevamos unos 50 minutos, que era el plan que yo había trazado, y yo había dicho que si no había preguntas, cortábamos pronto, pero si hay preguntas, entonces podemos hablar mucho más, que es lo que... Entonces habrá también un gen altruista. Eso es una pregunta interesantísima, porque precisamente también tenía pendiente, y no lo había sacado a colación, que hasta ahora casi todo lo que se ha estudiado en el genoma ha sido, empezando digamos por lo más aparente, que ha sido, bueno, si un gen al cambiar, al producir una mutación, provoca una enfermedad, eso claro, ha despertado mucho interés en la investigación para intentar entender la enfermedad, primero diagnosticarla y después incluso buscar tratamientos. Pero claro, luego ahora quedan otros genes que no se han podido estudiar todavía porque primero es muy difícil descubrirlo y en segundo lugar porque, claro, no están provocando enfermedades en sí mismos, pero sí que pueden ser características humanas que hacen que todos seamos también distintos en cuanto a nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Yo con muchos amigos hemos debatido muchas veces si, por ejemplo, estas personas que se van a las misiones y se dejan, entregan toda su vida jugándosela cada día, y de hecho, tristemente, de vez en cuando vemos misioneros o voluntarios que son asesinados en cualquier país fuera de Europa y que injustamente llegan a perder su vida y sin embargo, conscientes de sus riesgos, la han arriesgado por ayudar a los demás. Esto parece que es algo que podría ser innato en algunas personas que perciben esa llamada de la humanidad y entregan su vida, frente a otras personas que tienen todo lo contrario, a lo mejor hay personas extremadamente egocéntricas. Es una discusión que no tiene respuesta. Yo no me atrevo a dar una respuesta como genetista, ni en un sentido ni en otro. Es decir, hay opiniones y corrientes que piensan que todo esto es la educación y son las experiencias previas que tienen las personas que puede ser lo que conduce a estos comportamientos, y hay otras corrientes, otras hipótesis que sí que consideran que dentro de nosotros podemos tener genes que nos llevan a determinados comportamientos. Todos decimos que cuando una persona es buena, es una buena persona, y parece ser que una buena persona, hay personas muy buenas que conozco, tengo la suerte de conocer personas buenísimas, y en mi imaginación no cabe que ninguna experiencia que pueda tener en su vida, ni educación que pudiera, o cualquier cosa que vea, pudiera hacerle cambiar y tener un comportamiento radicalmente distinto. Yo, mi opinión solamente no doy una respuesta científica, pero como opinión creo que sí que hay cosas en nuestros genes que determinan determinadas tendencias a determinados comportamientos. Pero de momento es una hipótesis. Entra un poquito de vértigo, ¿no? Porque también en el gen también debe estar escrito que morimos, y posiblemente, si somos capaces de interpretar y manipular, podríamos conseguir mucho. La vida o la inmortalidad. Bueno, es un tema interesantísimo porque tampoco hemos hablado sobre esto, que es cierto que hay la característica de ser más longevo o menos longevo, efectivamente tiene un componente de genes muy importante, y sabemos que empieza a descubrirse algo así como podríamos decir los genes de la longevidad, lo cual es bueno porque no significa que entonces quien no tenga esos genes, esas variantes genéticas, esos alelos que decíamos, vaya a vivir menos. Lo que significa es que la medicina podrá avanzar para entender cómo envejecemos y poder frenarlo. Sobre todo, todos sabemos que nos vamos a tener que morir y eso va a ser imposible tener la inmortalidad, pero sí por lo menos
que Pero nos hagamos viejos. Entiendo yo porque está escrito con nuestros genes. Está escrito, sí, está escrito que tenemos ahí una obsolescencia programada como... Si cambias... Pero posiblemente en un futuro puede ser que podamos, yo creo que impedirlo no, pero frenar los síntomas y tener un envejecimiento mucho más saludable y una vida más larga, y como sería mi sueño, que las personas no muramos por una enfermedad, sino muramos simplemente pues, por viejos, porque se nos apaga la vida, sin más, sin sufrir y sin tener ningún tipo de enfermedad. Yo pienso que la investigación biomédica en las próximas décadas, o siglos, no lo sé, décadas o siglos, llegará a combatir, a acabar con las enfermedades, espero que sí, y que las personas muramos simplemente como que las pilas se apagan y ya está, pero sin que tengamos que pasar por el horrible sufrimiento que significa la enfermedad y que nos mate una enfermedad. Eso lo considero muy cruel. Hay células inmortales también, ¿cierto? En el cáncer, por ejemplo. Sí, es verdad que hay ciertas células inmortales que se saltan todos los mecanismos biológicos. Entonces, de la misma manera que algunas células se saltan ese mecanismo, desde el punto de vista teórico, podría ser que pudiéramos tener en un futuro células inmortales y nos pudiéramos inmortalizar. Ha habido recientemente, en el mes de noviembre, en Valencia, un congreso sobre longevidad. Y ahora, desde ese congreso, yo además tuve la suerte de estar en el comité organizador, se va a repetir todos los años, va a haber un congreso anual sobre longevidad, y precisamente ahí se trata la problemática fundamental de entender a nivel biológico cuáles son los mecanismos del envejecimiento y de la longevidad, las dos cosas. Pero que una especie de obsolescencia programada no tiene mucho sentido biológico, ¿no? Es verdad que no tiene sentido. Yo si pudiera quitar eso, lo quitaría de nuestro cuerpo y de nuestro genoma, pero de alguna forma parece que por un sitio o por otro siempre vamos a tener que aceptar que hay envejecimiento de las células, que hay deterioro, que hay acumulación de ciertas sustancias tóxicas, de defectos que son acumulables y que todo finalmente... Yo creo que es por deterioro del sistema, que no sí. es porque el sistema esté programado para... Sí, exactamente, es un deterioro, sí. Es un sistema que no es perfecto. Sí, había una pregunta. Una pregunta, vamos a ver, un poquito al tema del vértigo. Sí. El tema del vértigo que genera tu fantástica profesión de actividad. ¿Puedes volver a recuperar las 4 letras que conforman el alfabeto? Las primeras, sí. Creo que estaba en la segunda, a ver si estaba la célula. La segunda. Esto me lo voy a borrar, aquí. El ADN, aquí está, las letras. A ver, está claro que es lo que conforma las 4 letras del alfabeto que ha desarrollado la vida hasta ahora, ¿de acuerdo? Con lo cual es apasionante que seamos capaces de empezar a leerlo. Como bien has comentado, estamos en un 5% posiblemente de lectura, y eso ha conformado, pues a través del ensayo y el error, pues bueno, que las cosas prosperen, algunas especies se mantienen, otras han desaparecido, y la aplicación que tiene esa lectura es fantástica a nivel de, no solamente de sanidad, sino también de tecnologías, de industria. Pero recientemente la preocupación es cuando somos capaces no solamente de leer, sino de interferir. Recientemente se ha publicado que un grupo de investigación ha generado 4 letras más, artificialmente, 4 bases nitrogenadas más. No son viables al parecer, pero claro, si no somos capaces de leer eso, con lo que eso traduce, si ahora incorporamos artificialmente esas 4, le ves un potencial, siempre y cuando sean condiciones controladas, a efectos de conseguir sintetizar nuevas proteínas o nuevos enzimas que puedan ser beneficiosos, o puede ser descontrolable el efecto que pueda tener eso. Sí, una pregunta muy interesante también, que yo le daría una dimensión incluso mayor, es hasta dónde podemos llegar con la ciencia y hasta dónde tenemos que ser conscientes de los riesgos de las cosas que se pueden hacer. Eso por eso para mí es importantísima la divulgación de la ciencia y que todo lo que sea un avance llegue a todo el mundo, al científico y al no científico, porque hay que tomar decisiones políticas y hay que regular las cosas que se hacen, porque efectivamente puede haber avances como esto de generar nuevas letras del genoma, que efectivamente se ha podido hacer, y como otra cosa que no he mencionado porque no hay tiempo para todo, pero sí, no es un fake news, es cierto, es que se han hecho también no son viables todavía, pero sí que no son viables, pero podrían ser, pero tenemos estas noticias que salieron también hace muy poco tiempo
de modificación del genoma en personas, en niños que van a nacer con modificaciones genéticas. Eso se ha hecho, ya se sabe que se está haciendo. Entonces, claro, cualquier demente en cualquier parte del mundo podría decir, bueno, pues cojo todas las letras del genoma, tomo la parte del genoma que yo considero que, porque yo lo pienso así, las debo cambiar y voy a crear personas con modificaciones en su genoma y además que esas personas luego podrán heredar esos genes que hemos decidido cambiar. Eso claro, podríamos pensar en las hipótesis más atroces que cualquier descerebrado pueda tener en cualquier parte del mundo donde no haya leyes que se apliquen. Entonces, claro, podríamos pensar de alguien que pudiera crear una raza superior, por ejemplo. Madre mía, me parece una auténtica barbaridad, pero no hay leyes que yo sepa que prohíban a nivel planetario hacer un experimento concreto. Es decir, en un país sí, pero ¿y si en una isla donde haya una república, donde hay un descontrol, llega un señor y decide crear una raza superior? O peor todavía, una raza inferior de esclavos. No sé, podría ser cualquier cosa que desde la genética un científico loco pudiera plantearse. Son cosas que tenemos que regular y tiene que haber leyes como se ha planteado tras ese experimento que hubo de modificación del genoma, una técnica que no he mencionado que se llama CRISPR. Tras esos experimentos, la Organización Mundial de la Salud ha decidido hace solamente unas semanas, la OMS, ha decidido crear un registro mundial de experimentos de este estilo. La técnica se llama CRISPR, por si no lo habéis oído nunca, es una cosa que lo diréis mucho, CRISPR, así. Es una técnica que permite modificar el genoma de forma artificial en el laboratorio, pero incluso la técnica puede llegar, ya es posible, a crear, digo técnicamente, no es legal, crear embriones humanos donde quitemos la parte del genoma que queramos y modificarla a voluntad. Entonces, claro, las consecuencias que puede tener son realmente imprevisibles y ha habido una llamada de la comunidad científica, una alerta diciendo, cuidado, hay que tener cuidado con este tipo de experimentos porque no somos capaces de medir las consecuencias, que puede ser que esas personas después reproduzcan y se genere una nueva especie o raza donde se ha modificado lo que llamamos la línea germinal, es decir, los gametos que pueden dar lugar a lugar de excelencia. Esto son experimentos que se consideran relativamente peligrosos y por eso ha habido una llamada al orden, una alerta de la comunidad científica y ese registro que se ha creado a nivel internacional donde cualquier experimento de este estilo se pide que esté al menos registrado y que haya constancia, que no vaya por libre, como podríamos pensar en alguna película de ciencia ficción, un científico loco en una isla sin ley donde haga cualquier cosa que se le ocurra. Yo, dentro de todo esto, lo que son los debates sociales de la ciencia y en relación con la genética, a mí sí que me gustaría invitaros a que sigáis una revista que es de suscripción gratuita, está escrita en castellano y donde se publican todos lo que son los resúmenes de los avances más importantes y es muy fácil de encontrar en Google, se llama Revista de Genética Médica, nació en la Universidad de Valencia hace aproximadamente 3 años y se publican artículos que yo considero muy interesantes para ver un poco qué avances se están produciendo y sobre todo que todos, no solo los científicos, sino cualquier ciudadano pueda opinar incluso respecto de lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sí, quería preguntar, esto de que algún medicamento, como por ejemplo se ha estado hablando del metamizol, Norotil, que pueda afectar a algunas poblaciones más que a otras, como por ejemplo a los anglosajones, gente de Europa del Norte. Sí. ¿Qué piensas de eso? Ese caso concreto no lo conozco con detalle, sí que lo miré por encima y me pareció que sí que efectivamente había una prueba científica correcta, pero sí que es verdad que los medicamentos, en función de nuestras características genéticas, pueden tener unos efectos secundarios u otros. Es decir, muchas veces uno se plantea en el prospecto de un medicamento y se toma una cosa y dice, uy, pues a mí, de lo que pone aquí, no me produce ningún efecto negativo de esos que
están descritos. En el caso del monotipo es muy extremo, o sea, ¿Verdad que sí? Sí, en el caso de la población... para británicos, etc. Sí, sí. Y eso es porque, claro, lógicamente en distintas regiones geográficas de Europa tenemos distintas composiciones genéticas. Ahora se llama no sé qué. Sí, ahora tiene un nombre, creo que es metamizol o algo así. Bueno, no sé. El componente en principio activo. Pues es verdad que las distintas personas, en función de nuestras características genéticas, respondemos mejor o peor a un medicamento. Y eso es por nuestra genética. Esto es un campo de trabajo que se llama la farmacogenética. La farmacogenética estudia precisamente por qué un medicamento se lo toman unas personas y no le hace ningún efecto, ni bueno ni malo, nada, es como si se bebiera un vaso de agua, y a otras personas sí que le da el efecto beneficioso que se espera. O lo mismo, de que aunque le funcionen, a unos les da efectos secundarios y a otros no. Todo esto está basado en nuestro ADN, es un campo también interesantísimo de estudio y de aplicación de la genética. Pero sí que es posible, porque hay Sí, sí. gente que decía no puede afectar más a unas poblaciones. No, claro que puede afectar, sí. En este caso concreto, yo no lo he estudiado, en este caso del nolotil, juraría que cuando vi la noticia y miré por encima los detalles, creo que sí que había una base científica al respecto y sí que está documentado, pero como no lo he estudiado no me atrevo a dar una opinión concreta. Lo que sí que digo es que es muy común que prácticamente todos los medicamentos afectan más o menos beneficiosamente a unas personas u otras, tanto en el lado beneficioso de efecto terapéutico como en el lado de efectos secundarios, y todo es por la farmacogenética, nuestras características propias. Por favor. ¿Qué implicaciones tiene que hayan genes que están patentados? Bueno, no tantas como se pensaba. En su momento hubo algunos genes que estaban patentados, pero no había muchos patentados, digamos, patentes concedidas. Había muchas patentes solicitadas, pero pocas concedidas. Y un caso muy típico fue el caso de, precisamente el gen que mencionábamos del cáncer de mama, el BRCA1. Había una patente de una empresa norteamericana que impedía a otros laboratorios a hacer ese mismo tipo de estudios que ellos ofrecían. Entonces lo que pasó con ¿cómo vamos de tiempo? Vamos ya un poco, ¿sí? Lo que pasó con estas patentes es que hubo un revuelo muy grande porque hubo recursos de otras empresas biotecnológicas que consideraban que no era una patente legítima, y mientras estaba toda esa batalla legal se aprovechó y prácticamente la comunidad científica se saltó todas las restricciones de la patente y se ha hecho de forma casi libre el test de BRCA1 y 2 sin pasar por los derechos que tenía esa patente, esa empresa norteamericana. Entonces hay una tendencia ahora en cuanto a restringir la patentabilidad de genes humanos y dar carta blanca para que cualquiera pueda acceder a la información. De hecho hay bases de datos donde podemos acceder a los genomas, lo que llamamos los genomas de referencia completos, a los genes, a la secuencia de cada uno de ellos, y la mayoría de esa información es pública, salvo alguna excepción similar a lo de BRCA1, pero son casos muy contados. Una pregunta, ¿hay una papelería de 24 horas aquí en Javier? Muy buena pregunta, pues. Solo queda una. Esa es buena porque un poco más y tenemos que irnos a buscar una urgencia. Pues creo que... Pues no sé si hay alguna más, pero lo que sí que en esta última yo sí que quiero escribir una cosa, que es, desde luego, lo primero, gracias a todos por vuestra atención y gracias por la invitación. Gràcies a Manuel per la xerrada que ens ha fet i el convidarem a cagar a la vista de... Lo que haga. Aprofitarem el teu amor per Xavi. Claro que sí. Amor le gusta.